Estamos estudiando las disciplinas espirituales, ¿verdad? En eso hemos estado, estudiando y escuchando predicaciones de las disciplinas espirituales. ¿Alguien me puede mencionar, por favor, alguna disciplina espiritual que se le venga a la mente, sea que la hayamos visto o que no? ¿Oración? ¿Alguna otra disciplina espiritual? ¿Lectura de la palabra? ¿Ayuno? ¿Oración, ayuno, lectura de la palabra? ¿Adoración? Y mayordomía, que son las que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar estudiando dos disciplinas espirituales, la adoración y la mayordomía. Son bastante diferentes una de la otra, pero se unen al final y luego lo vamos a ver cómo. La adoración es una de las formas más elevadas en las cuales la persona puede acercarse al Señor. Nosotros fuimos creados para la alabanza del nombre de Dios, fuimos creados para adorarle a Él. Sin embargo, ustedes recordarán conmigo que en el jardín del Edén eso se rompió, ¿cierto? Eso se rompió, pero como para el Señor no hay nada, Él todo lo tiene bien planeadito. Él hizo el plan de salvación, amén. Él nos proveyó del plan de salvación y nos proveyó de Jesucristo para que viniera a morir por nosotros, por nuestros pecados, y pudiéramos nosotros ser restituidos en la posibilidad de acercarnos al Señor. Y esta vez acercarnos directamente a Él. Entonces nosotros cuando adoramos al Señor le adoramos directamente, no tenemos que tener intermediarios para llegar delante de la presencia del Señor y adorarle. Todos hemos adorado, amén. Pero si yo le pregunto en esta mañana, ¿qué es adorar? ¿Usted qué me puede decir? ¿Qué es adorar? ¿Es un estilo de vida adorar? ¿Qué más es adorar? ¿Qué es adorar? Cuando usted dice, yo voy a adorar al Señor, ¿qué es lo que hace? Estar en su presencia, exaltarlo, alabarlo. Amén. Vamos a ver algunas definiciones. Si me deja. No entiendo qué hay que hacer. Bueno, ya, parece. Sí, perdón, pero estamos estrenando Worship, que es para poder pasar las diapositivas aquí, sí, automáticamente, sin necesidad de transmisiones, y entonces algo me pasó acá. Pero mientras tanto, vamos a decir algunas definiciones de adoración. En hebreo, en la Biblia no viene definido adorar como tal, o sea, no hay en la Biblia una parte donde diga adorar es esto y esto y esto y eso. Pero nosotros podemos ayudarnos de los significados que tenemos en hebreo, en griego y en latín. En hebreo dice postrarse delante de alguien, inclinarse con reverencia, respeto y homenaje humildes. En griego es proscumeo o proscuneo, besar la mano, arrodillarse, postrarse, inclinarse, mostrar reverencia, tributar homenaje ante una persona de eminencia. Y en latín es adorare, que es reverenciar con sumo honor y respeto a un ser considerándolo como cosa divina. ¿Qué tienen en común estas definiciones? ¿Qué tienen en común estas definiciones? Reverencia, tienen en común que adorar es un acto de reverencia. ¿Qué más tienen en común? Perdón, hermana. Postrarse, reverencia, postrarse, o sea, es todo un acto de reconocer la grandeza. Amén. Todo un acto de reconocer la grandeza de alguien. Y en este caso, que estamos hablando de adorar al Señor, es un acto de reconocer la grandeza del Señor. Amén.
¿A quién se debe adorar? A Dios. Dios es el único que merece nuestra adoración. Vea que Jesús, cuando fue tentado por Satanás, le dijo al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si se lo dijo a Satanás, ¿cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios? Amén. Delante del Señor adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo debemos adorar? Debemos adorar. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ahí lo tenemos, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, no es algo superficial, es en espíritu y en verdad. Es con entrega total. Como dijo Pablo a los romanos en 12:1, les dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que le agrada. Esa es la forma de adorarle. O sea, no es que flagelemos el cuerpo, no es que nos sacrifiquemos a hacer cosas que nos perjudiquen en nuestro cuerpo. Es que entreguemos todo en un sacrificio vivo delante del Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nuestra adoración. Entonces no es algo, como dije, superficial, es en espíritu y en verdad. Es en verdadera adoración delante de Dios. Tamarita. Ay, qué vergüenza, pero es que no, con mi celular no funciona, con el de Tamara sí. Gracias. ¿Qué no es adoración? El formalismo y los ritos no producen adoración. Muchas veces nosotros, conforme va pasando el tiempo, nos vamos acostumbrando a la vida cristiana. Nos vamos acostumbrando a venir a la iglesia y cantar. Lo que cuando nosotros conocimos al Señor, cuando escuchábamos esas letras de los cantos hasta que sentíamos que se nos salía el corazón, ahora a veces estamos, Señor, tú eres bueno, ¿verdad? Así como si estuviéramos recitando, hablando cualquier cosa, pensando en otra cosa y según nosotros adorando al Señor. Eso no es adoración. Adoración sale de adentro del corazón. No es que lo hagamos todo muy perfecto, muy bien, muy lindo, que se vea muy lindo, que el Señor nos vea todos parejitos, parejitos, adorándole. Eso no es. Es algo de adentro, es algo que el Señor reciba en olor grato delante de su presencia, desde nuestro corazón. Ahora, dijimos que la adoración, dijo Tania, es un estilo de vida y es cierto. Nosotros debemos adorar al Señor en una forma permanente. Nosotros con nuestros actos, con nuestra forma de ser, con lo que decimos, con lo que hacemos, debemos adorar al Señor siempre. Pero la adoración como disciplina espiritual requiere que saquemos un espacio para hacerlo. Requiere que apartemos un tiempo, porque requiere esfuerzo y constancia, como todas las disciplinas espirituales. Dice Brian Hedge en Christ Formed in You, estas prácticas se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación deliberada en entrenar por el propósito de la piedad. Nuestra participación deliberada significa que lo hacemos intencionalmente. No es algo que como vivimos diciendo, nosotros siempre oramos, nosotros siempre adoramos, sí, pero hay que sacar un espacio, porque al Señor hay que darle el lugar que Él se merece. Requiere de rendición y sumisión y obediencia. Las disciplinas espirituales, y dentro de ellas la adoración, requiere de obediencia y de presentar, como dijimos hace un ratito, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, una sumisión total delante del Señor. Eso es lo que requiere la adoración. No es algo, como dije, que podamos tomar a la ligera. No es algo que se hace así como saludar a la hermana Leonor, hermana, ¿verdad? Eso es a la ligera.
No, no es algo como decirle, ay Señor, qué lindo eres, qué bueno, qué hermoso y maravilloso. Eso se le puede decir porque a uno a veces le nace, ay Señor, qué lindo que eres, qué hermoso. Pero el acto de la disciplina espiritual, de la adoración, es más que eso, es más que eso, es algo profundo. Las razones para cultivar esta disciplina espiritual. Si yo le digo a usted, por ejemplo, ¿qué razón hay para cultivar la disciplina espiritual de la lectura de la palabra? ¿Qué me dice usted? De la lectura de la palabra, o es otra. ¿Por qué es necesario cultivar la disciplina espiritual de la lectura de la palabra? Por conocimiento, por nos guía, por cobertura, para nosotros saber, para que el Señor nos guíe y para que podamos, a través de lo que aprendemos, saber que tenemos la cobertura de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué es importante la disciplina espiritual de la oración? Por ejemplo, comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, así como esas tienen su importancia, hay razones para cultivar la disciplina espiritual de la adoración, porque es el tributo que legítimamente nosotros le damos al Dios Trino. O sea, Dios no es algo simple, Dios es trino, es todo un misterio, toda una maravilla. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, en mayúscula debería estar su nombre, porque Dios es un Dios grande, maravilloso. Esa es una de las razones por las cuales debemos cultivar la disciplina de la adoración, porque es nuestra respuesta al amor de Dios. Cuando nosotros adoramos al Señor, le estamos demostrando nuestro amor. Cuando nosotros leemos la palabra, le estamos demostrando que queremos conocerle. Cuando nosotros estamos orando, le estamos demostrando al Señor que tenemos confianza con Él. Cuando nosotros estamos adorando, le estamos diciendo, te amamos. ¿Y qué dice la palabra? Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces es una respuesta del corazón nuestro al amor de Dios, la adoración a Él. Por lo bueno que es Él y por lo que ha hecho y por lo que continúa haciendo en nuestra vida. Dice en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Pero hay algo aquí en esta frase que yo quiero recalcar. Y es que dice que es, que es por lo que Él es, por lo que hace. No es por lo que hace y por lo que es por lo que es y por lo que hace. O sea, primero lo que Él es y después lo que hace, amén. Aquí yo leía, mientras preparaba este estudio, algo muy bonito, un ejemplo del muchacho que le da un anillo de compromiso a la novia. Era lo que la novia estaba esperando y era lo que soñaba y deseaba, ¿verdad? Y recibe ese anillo de compromiso, con una buena piedrita ahí bien bonita, ¿verdad? Y dice, ay, qué lindo, uy, bueno, y se emociona y llora y le cuenta a todos, pero ella sigue enamorada del novio, ¿verdad? No del anillo de compromiso. Así es con el Señor. Nosotros le adoramos a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace en nuestra vida. Amén. Porque la adoración nos transforma y nos prepara para la vida eterna. Recuerden que nosotros estamos aquí en un ensayo y que nosotros cuando estemos en la vida eterna, ay, qué lindo, que vamos a estar adorando siempre al Señor. ¿Recuerdan el coro de millones de seres que ya le estaban adorando, entre los cuales se encuentran los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que nos habla Apocalipsis 4, 8, 11? Y me gustaría que alguien rápidamente nos ayude con Apocalipsis 4, 8, 11 para que lo venga a leer aquí. Porque así, para que ustedes vaya viendo cómo va a ser, que vamos a estar allá adorando al Señor. Apocalipsis 4, 8, 11. Venga, Tania, por favor. Dice la palabra del Señor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, gracias hermana. ¿Vieron qué lindo? O sea, esa es lo que vamos a estar viviendo, una dinámica completa de adoración, mientras que vamos a estar inclinándonos, vamos a estar seguramente danzando, vamos a estar cantándole, vamos a estar diciendo santo, santo, santo. Esa es. Entonces nosotros aquí estamos en una práctica. Así que practiquemos bien, ¿verdad? ¿En qué circunstancias debemos adorar a Dios? Y eso lo vamos a ir viendo muy rápido cuando se entiende que algo viene de parte de Dios. En Génesis, cuando por fin Labán y Betuel le dieron a Rebeca al criado de Isaac, al criado de Isaac para que fuera su esposa, de Isaac, no del criado, él se postró y adoró a Dios. O sea, él supo que algo venía de parte de Dios. Entonces no le dio las gracias a Labán, sino que le dio las gracias al Señor. Cuando se trata de reconocer al Dios verdadero, como los magos que llegaron a adorarle en Mateo 2:11, como las mujeres que le adoraron cuando Jesús resucitó, como los discípulos que le adoraron también cuando lo vieron resucitado, por los prodigios y milagros que él hace, como en Mateo 4:33, cuando los discípulos le adoraron, cuando subió a la barca después de haber calmado la tormenta, le adoraron. Cuando en Juan 9:38 un ciego fue sanado por el Señor, él le adoró. Pero todo esto de arriba está muy bonito, pero vean el último, cuando se pierde o se renuncia a algo, también debemos adorar al Señor. Como en 1 Samuel 1:28, cuando Ana llevó a Samuel al templo a entregarlo, el hijo que le había pedido tanto al Señor, que le había rogado, que le habían dicho que estaba borracha de tanto dolor que ella sentía en su corazón, y se lo fue a entregar al Señor, y dice la Biblia que ella adoró cuando lo entregó. Y algo que me conmueve muchísimo, Job. En Job 1:20 dice que él se levantó, rasgó su manto, trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. ¿Y cuándo hizo esto Job? Cuando le dijeron que había perdido casa, caballos, reses, hijos, esposa, todo. Cuando él hubo perdido todo, hizo esto y adoró. Entonces, ¿cuándo tenemos que adorar al Señor? Solo cuando estamos en las buenas, ¿no? En todo momento tenemos que adorar al Señor. Hay dos tipos de adoración. Está la adoración pública y la adoración privada. ¿Cuál es más importante? ¿Qué dicen ustedes? La privada. Es más importante la privada, muy bien, pero sin embargo la pública es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos en la adoración pública, podemos unir nuestras voces a otros, nuestros corazones a los demás, y en una forma unánime adorar al Señor por algo que Él ha hecho. Como vemos en Hechos 4:24, que dice: y ellos, habiéndolo oído, lo que Dios hizo con Pedro y Juan, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, podemos unirnos. Entonces dice la Biblia en otro lugar que dice: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es necesario que como cuerpo nosotros adoremos al Señor. Vea lo que dijo Martín Lutero una vez, dijo: en el hogar, en mi propia casa, no hay calor ni vigor en mí, pero en la iglesia, cuando la multitud se reúne, se enciende un fuego en mi corazón y se abre paso. Amén. Entonces, ¿cuál es más importante? La adoración privada, porque si nosotros no cultivamos la adoración privada, cuando estemos en la adoración pública, no es que en la iglesia sí, en la casa no, ¿verdad? O sea, es que es diferente la adoración.
Pero la adoración privada es el momento que nos postramos delante del Señor sin nadie más, solo tú y yo, solo Él y yo. Entonces, lo que nosotros practiquemos en la adoración privada es lo que se va a poder aprovechar, digamos, en la adoración pública. O sea, lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón. No podemos esperar que la llama de nuestra adoración esté encendida si solo lo hacemos en la iglesia. Como tampoco debemos privarnos de la bendición de practicar la adoración colectiva o pública. Qué delicia es cuando estamos adorando al Señor, cantando cantos que salen de la palabra, ¿verdad? Que han sacado los hermanos de la palabra. Y le decimos a Él cosas que dice la Biblia, que es Él, y se las decimos desde nuestro corazón. Y qué lindo cuando podemos hacerlo como en la reunión de los hermanos, ¿verdad? Es hermoso. Porque Él se lo merece y así cumplimos con la razón por la cual fuimos creados, que es para la alabanza de su nombre. Y para terminar esta parte de la adoración, yo quiero que hagamos eco de las palabras del salmista cuando dice: venid, adoremos y postrémonos. No lo vamos a hacer físicamente, pero venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, dice en el Salmo 95:5. Y el 99:5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. ¿Cuántos creen que la disciplina espiritual de la adoración es importante? Amén. Muy importante. Ahora vamos a cambiar de página y vamos a pasar a la mayordomía. La mayordomía es la segunda disciplina espiritual que les dije que íbamos a ver hoy. Muchas veces cuando pensamos en la mayordomía, o más bien, yo les pregunté a ustedes de las disciplinas espirituales y casi estoy segura que tendríamos que pasar por lo menos una hora para que alguien dijera la mayordomía. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la mayordomía, la gente la relaciona inmediatamente con la administración del dinero y nos la relaciona con algo muy espiritual. Digámoslo así, ¿verdad? Esa es mi conclusión, no es una conclusión que yo haya estudiado. Además, la mayordomía no la tenemos como así entre las disciplinas espirituales. Sin embargo, es una disciplina espiritual. Mayordomía viene oikinomia, palabra griega compuesta que significa administrador de una casa. Tiene sus raíces en el establecimiento de la esclavitud y en la Biblia podemos ver un ejemplo de mayordomía cuando José estuvo en la casa de Potifar. Un mayordomo es una persona que administra la propiedad de otra persona, alguien que se ocupa de algo, un cuidador. ¿Sobre qué tenemos entonces nosotros mayordomía como disciplina espiritual? ¿Recuerdan que la disciplina espiritual tenía la característica que teníamos que ser obedientes? ¿Se acuerdan? Hacerlo intencionalmente, o sea, decir voy a hacer esto. Entonces nosotros también debemos ser intencionales en ser mayordomos. ¿Pero sobre qué tenemos mayordomía? Sobre todo lo creado por Dios. Él es dueño de todo lo que poseemos. Él es dueño de todo lo que tenemos, incluso de nuestros hijos, es dueño el Señor. Y nosotros lo que tenemos que hacer es administrar lo que Él nos ha puesto a nosotros en las manos. No es que nos sintamos dueños, claro que es bonito sentir que uno es dueño de algo, sentir que Dios le dio eso como bendición. Pero no es que yo lo que soy este carro, yo lo que soy esta casa, no. Esta casa es mía, sí, es mía, me pertenece, en el registro dice que es mía, pero es porque yo estoy temporalmente administrando los bienes que el Señor me provee para mí. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Y nosotros estamos en la tierra, nuestros hijos están en la tierra, la casa está en la tierra, o en el segundo piso, o en el tercero, pero es todo lo que hay en la tierra. Y la tierra considerándolo todo, el mar, todo, el aire. Entonces, ¿sobre qué cosas tenemos mayordomía? Para ir dando un poquito más delgado, sobre nuestro tiempo. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, dice en Efesios 5:16. Y dice, un rato más, un poquito de dormir, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón.
armado. O sea, el tiempo es algo que se pasa, que se va y que tenemos que aprovecharlo. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo, buenos mayordomos del tiempo. ¿Y cómo lo aprovechamos bien? Bueno, de muchas maneras, pero para este caso las disciplinas espirituales, en primer lugar, poniendo en práctica las disciplinas espirituales. Utilizar el tiempo para poner en práctica las disciplinas espirituales como de la lectura de la palabra, de la oración, de la adoración, y ahí podemos seguir. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y vean que a mí me llama mucho la atención con respecto a aprovechar el tiempo. Está en Hebreos 5:12 y dice: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos y las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir? Esto así, en palabras muy sencillas, quiere decir personas que no aprovechan su tiempo leyendo la palabra del Señor y conociendo más de Él. Amén. Entonces, porque si le aprovechamos el tiempo leyendo la palabra del Señor, ya no tenemos necesidad de leche, sino de los rudimentos, de las bases nada más, sino que ya se nos puede dar comidita más sólida. Valorando cada segundo como una preparación para nuestra vida en la eternidad, que eso ya lo vimos. Dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que aparece por un poco y luego se desvanece. Sobre el dinero. Entonces, primero sobre el tiempo, después sobre el dinero. Dice la palabra del Señor en Ageo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo, recuerden, todo lo que tenemos es nuestro. Nosotros somos los dueños, somos los administradores, porque ¿de quién es la plata y el oro? Amén. Y si es la plata y el oro, cuanto más todo lo demás, ¿verdad? Para que ¿cómo tenemos que ser mayordomos de nuestro dinero? Dice la Biblia: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, debemos administrar bien el dinero para ver por las necesidades de nuestra familia. Esa es una de las cosas importantes. Tenemos que administrar el dinero, pero el dinero no debe ser la prioridad en nuestra vida. Y así como nosotros no somos dueños del dinero, el dinero tampoco es dueño de nosotros. Amén. No podemos permitirle al dinero ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Esa es una buena administración del dinero, es saber que es un medio para obtener las cosas, no es el fin en sí mismo. Amén. Refleja, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y una sana administración de mayordomía del dinero es, por supuesto, ofrendar y diezmar. Eso es una sana administración del dinero. Refleja la fe en la provisión de Dios. Ejemplo, la viuda que dio todo lo que tenía. Debe ser sacrificial y generosa como lo hicieron los hermanos en Macedonia, que Pablo los puso de ejemplo, que teniendo tan poco dieron tanto y los otros teniendo tanto no dieron nada. Entonces, una buena administración es ser generosos en la ofrenda en general. Y refleja la integridad espiritual, porque dice la Biblia que si nosotros somos fieles en cosas pequeñas, seremos fieles en cosas grandes. También tenemos que ser mayordomos de los dones recibidos, o sea, no solo de cosas materiales o de cosas como el tiempo, también de los dones recibidos. Perdón. A nosotros el Señor nos proveyó de dones. ¿Cuántos tienen dones aquí? Amén. Todos tenemos dones, a todos el Señor nos ha dado dones. Y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, nosotros también somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y somos administradores de los dones. Debemos aprender a ser buenos mayordomos de nuestros dones, no esconderlos, como aquel siervo, ¿verdad? Infiel que escondió los talentos que el Señor le había dado,
sino utilizarlos para el bien de la obra del Señor, para servir en la obra del Señor. Y dice en Corintios 4:12, primera, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Amén. Para servir a la obra del Señor. Y finalmente tenemos mayordomía sobre el mensaje del Evangelio. A nosotros nos ha sido confiado el mensaje del Evangelio. A nosotros se nos ha dado una gran comisión. Amén. Nosotros debemos administrar eso que se nos ha dado para llevarlo a las demás personas. Así como Pablo dijo, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, o sea, Pablo, Dios le dio para administrar la gracia, para írsela a traspasar a los gentiles, amén. Entonces, esa dice como administrador de la gracia de Dios. Así como a Pablo Dios lo instituyó como administrador de la gracia, para que la fuera a transmitir, también a nosotros nos instituye como administradores del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio. Y nos da la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, debemos estar agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado, pero no podemos olvidar que somos solo administradores y que tenemos que darle cuenta a nuestro Señor, a nuestro amo, de la forma en que administramos los bienes que Él nos ha dado, incluyendo el tiempo. La práctica de estas dos disciplinas espirituales, como las demás, nos da un mayor acercamiento y conocimiento del Señor, lo cual nos llevará a amarle a Él cada día más. Entre más nos acerquemos a Él, entre más le adoremos, más le vamos a amar. Eso es un efecto multiplicador que tiene la adoración. Y aquí es donde les decía que a pesar de que la mayordomía y la adoración son disciplinas espirituales tan diferentes una de la otra, se unen en algo, en que si nosotros somos buenos mayordomos, esa es una forma en que estamos adorando al Señor con nuestra vida. Amén. Esa es una forma de adoración que tenemos nosotros con nuestra vida delante del Señor. Entonces, hermanos, les animo a que busquemos practicar las disciplinas espirituales, no solamente la adoración y la mayordomía, por supuesto que las demás son sumamente importantes, la lectura de la palabra, el ayuno, la oración y todas las disciplinas espirituales, porque de esta forma nosotros estamos rindiéndole al Señor alabanza, dándole el lugar que a Él le corresponde y siendo edificados en nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga, hermanos.